Bendiciones, la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que en este inicio de estas clases que tienen que ver con esas características que debemos desarrollar como hijos de Dios, como ovejas del redil del Señor, el pastor de los pastores, podamos recibir estas instrucciones con regocijo, con gozo, ya que nos van a permitir crecer en esa gracia y ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora. Ponemos delante de ti toda esta serie de estudios que hemos de realizar, mi Dios, para crecer, mi Dios, como hijos tuyos. Hablando del término de ovejas, Señor, tú nos ves como ovejas, como nuestro buen pastor, pero también tú quieres que crezcamos a la condición de discípulos y poder llegar a ser soldados, mi Dios, militantes de tu reino y poder llevar adelante la obra y el propósito para el cual tú nos has diseñado. Bendigo a cada participante de este estudio, de estos estudios que vamos a llevar secuencialmente y que puedan ser edificados por ti, por tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús damos toda honra y gloria para ti. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar esta primera clase que vamos a ver de este manual. Hemos titulado La obediencia versus la desobediencia. Quiero introducir esta clase con esta lectura que está en el libro de los Hebreos en el capítulo 5 y dice del verso 7 y 8 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Alabado sea Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Qué bueno esta lectura para introducir este tema de la obediencia. Fíjese usted que lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Y Jesús operó en esta tierra no como Dios, como hombre, aunque fue Dios hecho hombre, hecho carne, tuvo las mismas batallas y luchas que nosotros pasamos o atravesamos, y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia y para perfeccionar a todos los que obedecen al Señor. Vea que el primer pecado allá en el huerto del Edén no fue adulterio, no fue robo, no fue mentira, fue desobediencia. Dios le dio una instrucción bien clara a Adán y a Eva, especialmente a Adán, y era que no comiera del árbol. Pero Adán no obedeció, sino que desobedeció, y ahí entonces viene la lucha entre la obediencia y la desobediencia. Entonces es importante en esta mañana o en este día, en este estudio, aprender que la obediencia se aprende. ¿Por qué? Bueno, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, con el mismo ADN, con la misma naturaleza, aprendió a obedecer y padeció, yo creo que nosotros que somos seguidores de Jesús, hijos de Dios, también debemos aprender a obedecer al Padre, a obedecer su palabra, a obedecer estos principios. Alabado sea Dios. Dice el libro de Juan en el capítulo 10, verso 14, porque Jesús se presentó como el buen pastor, que a semejanza tenemos con las ovejas. ¿Qué semejanza tenemos nosotros con las ovejas? Son características. Cuando analizamos la oveja es uno de los animales que no se defiende por sí misma, sino que necesita ser defendida. Por eso se requiere de un pastor. Pero se requiere de que las ovejas aprendan a obedecer. La obediencia de cumplir, la obediencia es cumplir con las instrucciones que emiten la autoridad. Ahora, fíjense, es importante esto. Una señal de haber nacido de nuevo como hijo de Dios es una aptitud
de querer obedecer a Dios. La obediencia te conviene, la obediencia me conviene, la obediencia trae bendición a mi vida, a tu vida. El obedecer la palabra de Dios, los principios, las ordenanzas de Dios va a traer bendición a tu vida. Por el contrario, vamos a ver más adelante las consecuencias que podemos tener de la desobediencia. El crecimiento en Dios depende en gran medida de la capacidad que tengamos de obedecer. Es importante comprender que Dios nos gobierna a través de no de la democracia, tampoco de la manipulación o otros sistemas de gobierno que podamos conocer. El gobierno de Dios es un gobierno teocrático. Dios y Jesús es el rey y espera en su reino que sus súbditos, sus siervos, sus hijos, le obedezcamos. ¿Sabe una diferencia entre un sistema democrático, que tal vez el que nosotros conocemos, se llegan a muchas decisiones por consenso? Un gobierno teocrático, cuando el rey habla, eso es una orden que no se discute, se acepta, se obedece, porque todo acto en una teocracia de desobediencia es considerado una rebelión. Entonces vamos a ver que hay 3 requisitos para aprender la obediencia. Lo primero es reconocer la autoridad. Es importante reconocer que toda autoridad es establecida por Dios. Dios estableció las autoridades. Ahora, en este término, si vemos el caso de Adán recibió toda la autoridad del Padre, fue creado conforme a la imagen de Dios y le dio capacidad para gobernar y sojuzgar, ejercer gobierno y ejercer autoridad, determinar lo que era malo y que era bueno. Y habían cosas malas ahí en el huerto. Y una de las cosas malas era que el diablo estaba metido ahí. Y Dios le dio autoridad a Adán para gobernar sobre eso y poder echar fuera al enemigo. Tenía esa autoridad. Ahora, pero para ejercer la autoridad, quien recibe ese investimiento de autoridad debe estar sujeto a la autoridad que le constituyó. De lo contrario, pierde la legalidad de esa constitución. Y fue lo que pasó con Adán. Adán tenía autoridad para gobernar sobre todo lo creado, sobre los animales, sobre la creación que Dios le había entregado. Pero Adán perdió esa autoridad al desobedecer a la autoridad quien lo había constituido, en este caso el Padre Celestial. Entonces, toda autoridad es constituida por Dios, pero quien recibe la constitución debe estar sometido a la autoridad que le constituyó, a los lineamientos, a los reglamentos, a todo ese lineamiento debe estar dispuesto a obedecer. Por eso vamos a ver hoy por hoy autoridades o instituciones que tienen autoridad, pero que están desligadas de la autoridad de Dios. Entonces es cuestionable esa autoridad que puedan estar ejerciendo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso lo primero es reconocer la autoridad que ha sido constituida, esa autoridad que ha sido delegada. Amén. Ahora, estos principios de autoridad pues debemos evaluar. Por ejemplo, podemos decir que los padres somos autoridad sobre los hijos. Eso nadie lo discute. Pero si un padre está induciendo a que su hijo haga algo contrario a la voluntad de Dios, esa autoridad se pierde. Porque por encima de la autoridad del padre está la autoridad del Padre Celestial, que es superior. Ahora, lo segundo de estas características es aceptar la autoridad. Una vez que reconoce quién es la autoridad, entonces es necesario aceptarla en sus instrucciones. En otras palabras, hay una figura de autoridad a la cual necesitamos obedecer. ¿Cuál es el problema en este tema de obedecer? Es que en una naturaleza caída, una de las características que hereda el ser humano en una naturaleza caída es la desobediencia, porque el original, que fue Adán, desobedeció y se desvió y entró el pecado y gobernó, le entregó al diablo la autoridad que Dios le había entregado a él.
Entonces venimos de ese original dañado y en nosotros antes de nacer había una semilla de desobediencia, de rebelión. Entonces reconocer la autoridad, inclusive usted lo ve en los más pequeños. Los más pequeños al principio reconocer la autoridad de los padres les cuesta. Quieren independizarse, querer hacer lo que ellos quieren. Les cuesta obedecer y cuando el padre le fija la regla, entonces comienza el malestar, se molestan. Y eso se refleja en el hogar, se refleja en el colegio, se refleja en el trabajo y también se puede reflejar en la iglesia, en la congregación. ¿Por qué? Porque venimos de un diseño dañado. Entonces hay que desmontar ese diseño de desobediencia para reconocer la autoridad. ¿Quién nos está dirigiendo? Los padres que nos dirigieron cuando estábamos pequeños lo hicieron a su manera, pero querían hacerlo pensando en lo mejor para nosotros, para ti y para mí. ¿Lo entendíamos? No. ¿Nos gustaba? No. Pero ellos lo hacían de tal manera de poder que creciésemos en salud. Entonces, al reconocer la autoridad, yo sé que quien me está dirigiendo lo está haciendo de una manera correcta y que agrada a Dios, y como agrada a Dios quiere hacer bien su trabajo y entonces me va a dirigir, me va a dar instrucciones, me va a mandar. Si yo le pregunto ¿a cuánto le gusta que lo manden? Yo creo que no se levantan muchas manos porque hay un problema en obedecer. Entonces, si tenemos problemas y revise cómo fue su comportamiento. Por ejemplo, yo uso un ejemplo práctico. Cuando en un hogar hay una familia, hay varios hermanos y la mamá manda a uno, hazme tal cosa. Y el muchacho dice, ¿por qué no mandas a mi hermano? Otra vez yo, qué fastidio, siempre yo. Y eso me está hablando de un nivel de no reconocer la autoridad. No entiende que eso le va a bendecir y le va a ayudar. Entonces, reconocer la autoridad de los padres, reconocer la autoridad de los maestros, reconocer la autoridad de los jefes, reconocer la autoridad, la esposa que reconoce la autoridad del esposo y se sujeta, y reconocer la autoridad desde el punto de vista ministerial. Toda la autoridad fue constituida por Dios, cada una de esas áreas, los padres, los maestros, el esposo, aún los jefes. El ministerio está sometido a la autoridad superior que es Dios. Y cuando obedecemos esa autoridad, podemos ejercer y vamos a ser de bendición para aquellos que Dios pone bajo nuestro cuidado. Tercero es ejecutar acciones. Dios espera que tengamos una actitud de obediencia inmediata y absoluta en cuanto a lo que es el reconocer la autoridad. Obediencia total y absoluta. Oiga bien, es importante esto y por eso te conviene aprender sobre este principio. ¿Por qué? Porque Dios espera que tengamos una obediencia inmediata. ¿Por qué inmediata? Recuerde cuando Dios llamó a los discípulos, a los apóstoles, y estaban allá en las redes, y después de aquella pesca milagrosa, estaba Pedro, Jacobo y Juan, y entonces el Señor les dijo, sígueme, y dice que inmediatamente, dejándolo todo, siguieron al Maestro. Eso es una obediencia inmediata. Ahora bien, pero la obediencia no es ciega. Oiga bien, yo estoy sometido a un nivel de autoridad, que yo recibo instrucciones, que yo puedo recibir exhortación. Pero ese nivel de autoridad que está sobre mí, yo lo puedo ver si él está sometido a autoridad, cómo él se comporta. Porque si lo que está haciendo no está sujeto a la autoridad superior, entonces yo no puedo obedecerle. Yo no puedo obedecer a alguien que esté fuera de la autoridad y que quiera que yo haga algo que esté contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, un padre es autoridad sobre sus hijos, pero si el padre manda al hijo a robar, el hijo puede decir, no, yo no voy a robar, porque Dios, mi padre principal, no quiere que yo robe. Les doy ese ejemplo, es un poco grotesco, pero eso habla. La autoridad, aunque Dios espera una autoridad que es inmediata y debe ser absoluta,
No por eso soy ciego y si me mandaron a matar, voy a matar, me mandaron a robar porque Él es autoridad sobre mí. No, hay una autoridad superior y hay un conocimiento de esa autoridad establecida. Entonces es importante allí entender ese principio. Si un pastor tiene un nivel de autoridad, pero está haciendo algo que está fuera de lo que la palabra establece, un miembro de la congregación o los miembros de la congregación no deberían obedecer a esa voz, porque ¿qué es lo que usted va a validar? Llévelo a la palabra, que dice Dios, que dice la palabra con relación a eso. Entonces, por eso la autoridad no es ciega, aunque Dios la determina que sea inmediata y absoluta. Vea que el libro de Romanos en el capítulo 11, verso 30 dice, nosotros en otro tiempo éramos desobedientes a Dios. Entonces, Pablo está reconociendo que por la naturaleza caída de pecado donde vivíamos éramos desobedientes, rebeldes a Dios, pero también nos insta a que nos renovemos y nos acerquemos a Dios con relación a su palabra para obedecerlo. Muy bien, entonces en el reino de Dios esperamos que ¿qué es el reino de Dios y qué es la cultura? En la cultura, como dijimos, no es un gobierno ni democrático, ni es dictadura, ni es socialismo, es un gobierno teocrático. Dios espera que en la cultura del reino, que es un gobierno espiritual, que hay una jurisdicción que abarca un territorio donde estamos nosotros, Él es el rey y Él da lineamientos y Él espera que nosotros como sus hijos, como sus súbditos, como sus siervos, le obedezcamos, ¿sí? No cuestionamos una instrucción que viene a través de su palabra para que nosotros le obedezcamos. Entonces vemos que en el reino de Dios tiene una constitución donde está expresada las leyes, las instrucciones. Y esa constitución es la Biblia. Vemos entonces que hay una consecuencia de la obediencia y una consecuencia de la desobediencia. Vamos a ver que hay consecuencias por la obediencia. Cuando usted obedece a Dios, y dígale si está con alguien ahí, te conviene obedecer a Dios. El Señor dijo que si nosotros prestábamos atención a su palabra, a sus mandamientos, oímos con atención, guardamos en el corazón y lo ponemos por obra, Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al 15, habla de todas las bendiciones que te van a alcanzar. No vas a tener que estar corriendo detrás de las bendiciones. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, cuando tú obedeces al Señor, las bendiciones te van a alcanzar. Es importante esto. Entonces allí vemos también otro pasaje donde dice, si ustedes obedecen, prestan atención a mi palabra, si ustedes cumplen mis mandamientos, yo voy a enviarle todas las bendiciones, la lluvia, la temprana, la tardía, haré que tu campo prospere, haré que bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos, el fruto de tu siembra. Hay una bendición de parte de Dios que responde a un principio de la obediencia a sus instrucciones. Y es maravilloso. Y quiero decirle que si alguien es fiel a su palabra es Dios. Dios está comprometido con su palabra. Cuando yo estoy obedeciendo a su palabra, a su voz, créame, las bendiciones te van a sorprender, mi hermano. Hay gente, oiga, hay mucho pueblo de Dios que anda lamentándose, quejándose, que anda, hermano, alcanzado. Y cuando usted revisa es que están quebrantando principios de obediencia en algunas áreas de su vida. Y no es de una, en algunas áreas de su vida. Y usted está viendo es la consecuencia de eso. Dios no se equivoca, hermano. Dios cuando dice en su palabra que Él nos bendice es porque Dios nos bendice. La palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios ha prometido que en nosotros, en nuestra casa, debe haber pan suficiente. Pero hay un principio que Él espera que cumplamos y son con los principios financieros. Entonces usted va a encontrar ahí que hay unas consecuencias de la obediencia. La obediencia hace que Dios ha determinado que esas bendiciones te alcancen, lo que dice
Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 2, al 15, léalo completo allí, y lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. La obediencia purifica el alma, ¿sabe? Porque hay cosas, le voy a decir un secreto aquí entre nosotros. A la carne no le gusta obedecer. No es que el que está a tu lado, es que dentro de uno hay cosas que la carne no quiere. Mire, y eso es tan real que Jesús en Getsemaní, cuando estaba allí que iba a ir a ser crucificado, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no la quiero. La carne de Jesús estaba allí resistiéndose y dijo, yo no la quiero, pásala de mí, Padre. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tremendo, hermano. Eso nos habla de que hay momentos en que nosotros vamos a resistirnos, la carne se va a resistir, pero hay que decirle, carne, vamos al Calvario. Porque cuando yo contemplo a Jesús ahí en el Calvario, lo que padeció por mí, lo que sufrió por mí, entonces mi carne se sujeta y puedo obedecer. De lo contrario, hermano, no va a funcionar, otra cosa no te va a funcionar, es solamente cuando vamos a la cruz. Ahora, fíjese usted una cosa. Dice Colosenses capítulo 3, hablando de las consecuencias de la desobediencia, Colosenses capítulo 3, verso 6 y Efesios 5, 6, dice que la desobediencia hace que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. No está hablando con el mundo, está hablando con la iglesia. Y entonces hay veces uno ve que hay hermanos que le pasa cosas que mejor no es ni pensar en eso y no juzgarlo, pero son resultados de la desobediencia. Ahora yo decía, bueno, Señor, son tus hijos. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que es preferible, oiga bien esto, y espero que no sea el caso de ninguno de los que está oyendo esta palabra, pero si es tiempo de arrepentirse. La palabra dice que es preferible ser afectado, que venga la ira de Dios en un momento de desobediencia y que nos arrepintamos, que si Dios no nos deja sin castigo y nos perdamos y el alma se pierde para siempre, nos perdemos separados de Dios. Entonces es preferible, hay veces que venga la disciplina, que venga la reprensión de Dios, pero nuestra alma se salva, vamos a la presencia de Dios al salir de este mundo, que quedar sin castigo, sin disciplina, sin corrección y que nuestra alma se pierda. Por eso dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia a causa de la desobediencia. Se activan las maldiciones. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, del 15 en adelante, usted va a encontrar cuántas maldiciones se activan allí por causa de la desobediencia. Ahora, es que Dios, hermano, no es que Dios no los advirtió, hermano. Dios está advirtiendo claro en su palabra y entonces debemos prestarle atención a esa palabra de Dios. Y lo otro que dice que no se pueden alcanzar las bendiciones. Hebreo capítulo 4, verso 6, dice que no se pueden alcanzar las bendiciones por causa de la desobediencia. Por lo tanto, puesto que faltan algunos que entren en ese reposo que Dios quiere, no alcanzan la bendición. Entonces, ¿usted quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos. ¿Qué necesitamos? Obedecer. Sencillo. Sea obediente a la palabra. Por eso es bueno conocer la palabra. Que usted dice, bueno, aquí, y la palabra es como un espejo. Cuando usted va al espejo y dice, oye, pero es que aquí estoy, y se corrige. De igual cuando usted vea la palabra y usted ve que hay cosas que no están alineadas con lo que Dios ha establecido, usted se corrige y entonces usted es bendecido. ¿Por qué nos conviene? Y quiero resaltar en cuanto a los principios de esta palabra, el que podamos nosotros obedecer y ver esto. Porque hay una obediencia que yo le voy a animar. Tal vez usted está comenzando en el Señor, nos está conociendo, fue a consolidación, fue a encuentro y ahora está en este proceso de formación, este manual que queremos que usted lo reciba. Y es que así como Dios constituyó las autoridades, constituyó el ministerio. Y Dios llama a un hombre y lo llama con un propósito y le da una unción para que lleve adelante un propósito. Y yo les quiero informar que el predicar es fácil. Yo quiero decirte, mi hermano, cuando uno predica, uno se goza, suelta la palabra, el pueblo se goza.
Y yo tuve experiencias predicando y hermanos que se me acercaban y me decían, pastor, en ese momento yo no era pastor, estaba con el pastor donde yo me levanté. Y me decía, hermano, esa palabra estuvo buena, Dios me habló. Y yo decía, bueno, gloria al Señor, hermano, qué bueno, qué bendición. Pero ¿sabe qué triste? 15 días, un mes después, veía a la misma persona con los mismos problemas. Y decía, Dios mío, ¿pero por qué? Es que predicar es fácil, uno suelta la palabra y el que la agarró bien y el que no la agarró también. Pero en el discipulado uno enseña y uno corrige y uno exhorta, porque el Señor dijo, enséñales a guardar lo que yo te he enseñado. Entonces cuando uno comienza a hacer un trabajo de discipulado como ministerio, a algunos les gusta y otros no, porque cuando el Señor comienza por su palabra a meterse en su vida, algunos le hace a uno así, como que no te meta, no siga, o se van, porque no quieren ser corregidos. Entonces el ministerio de parte de Dios tiene una autoridad. Tiene autoridad para cubrirte, tiene autoridad para enseñarte, tiene autoridad para corregirte. Pero no basta que uno quiera hacerlo, uno puede tener el mejor deseo de hacer discípulos para Dios. Pero es necesario que usted, que se está acercando a Dios, decida ser formado por Dios a través de su palabra, porque esto no lo inventamos nosotros, eso está ahí en la palabra, y a través de esto lo que queremos es enseñarte ese camino que Dios nos enseñó y que tú puedas ser bendecido. Entonces el ministerio de parte de Dios tiene una autoridad, mi hermano, para declarar y para enseñarte el camino. Pero usted y yo necesitamos decirle a la carne, te conviene aprender, te conviene obedecer. La voz del Señor a través del ministerio es para bendecir tu vida. Por eso el reconocer la autoridad del ministerio, reconocer la unción ministerial. Fíjense, he tenido experiencia de que hay hermanos en la comunidad, ha habido algún hermano en la comunidad, que el líder viene y lo manda y no le quiere obedecer. Pero yo como pastor lo mando y yo sí. No, hermano, la autoridad viene, sí, y es de Dios. Y somos instrumentos en las manos de Dios para que a través de cada uno, bien sea el pastor principal, el pastor del sector, el que está como Timoteo, de los que están en los sectores, te está dando una palabra. Los servidores, los maestros, te están dando una palabra, pero no es nuestra, una palabra de Dios. Entonces, cuando usted entiende el principio de la unción y de la autoridad de Dios, para usted va a ser fácil, o sea, va a ser más llevable el obedecer. Y cuando usted comienza a obedecer, yo les aseguro que la bendición de Dios se va a manifestar en su vida, en su familia. Va a haber liberación, va a haber restauración, va a haber sanidad. Por eso es importante reconocer entonces en el principio de la obediencia, el reconocimiento de la obediencia al ministerio. Yo quiero decirles y le doy gracias a Dios. Pregúnteme si es fácil. No. Hay cosas, y yo enseño que el que sirve, sirve aunque no quiera servir. Hay momentos en que uno quiere servir, hay momentos en que uno está ganado a servir, pero hay momentos en que uno no quiere, hermano. Hay momentos que el cuerpo está cansado. Hay momentos en que hemos estado trabajando y aún hay otras cosas que hacer. Y pregunte si la carne quiere. No, pero como hemos aprendido que es un llamado de Dios, para edificar su pueblo, obedecemos. Y hemos visto el resultado. Yo puedo decirle, yo he visto vidas cambiadas, yo he visto vidas bendecidas, sanadas, restauradas, liberadas, porque han abierto su corazón a Dios para obedecer. Han oído la voz del ministerio, han prestado atención y han decidido obedecer a Dios a través de esa voz que el ministerio está soltando de parte de Dios. Entonces, usted quiere que su vida cambie, usted quiere crecer. Es importante que usted pueda entender las directrices que se están emanando a través de la autoridad ministerial, a través de los niveles de autoridad. En este sentido, cuando puede estar oyendo voces de otro lugar. Mire, qué terrible lo que está pasando ahorita, que estamos no nos estamos congregando en el local. Hay muchos hermanos que están oyendo palabras de otros ministerios. Y yo no es que no estoy de acuerdo que no oigan palabras en otros ministerios. Pero cuando usted oye la voz del pastor, cuando Jesús habla como el buen pastor, dice que Él es el pastor de los pastores. Y dice que, imagínese el redil y están las ovejas. Y cuando viene un pastor, llama a sus ovejas. Y las ovejas que conocen al pastor le siguen. Las que no son ovejas de ese redil no le van a seguir. Dios estableció una autoridad en el ministerio pastoral. Y hay ovejas que son de este redil, de esta casa ministerial, ¿sí?
y oyen la voz del pastor. Los que no son de esta casa ministerial van a cuestionar lo que yo enseño, van a murmurar, se van a ir, no me van a seguir, no van a seguir la voz de Dios. Pero yo sí quiero decirle, usted no puede andar en este mundo sin una autoridad pastoral sobre su vida. Porque los pastores, dice la palabra, estamos como los que hemos de dar cuenta a Dios por usted. Entonces, usted debe reconocer una autoridad de una voz pastoral de parte de Dios para su vida y debe obedecerla. Hay gente que anda de congregación en congregación y no oye a nadie, no tiene pastores, no sé quién va a dar cuenta por ello. Pero yo les hablo a usted. Usted ha decidido venir a esta congregación, a esta casa ministerial, y quiero decir, hay una voz de parte de Dios como pastor para bendecirte, cubrirte e interceder por ti. Pero usted debe decidir, una decisión muy personal, seguir la voz que Dios está dando en esta casa ministerial. Hay beneficios al obedecer entonces esa voz. Quiero darle gracias a Dios porque yo creo que Dios en todos estos años, más de 20 años que tenemos ministerialmente hablando, hemos visto vida transformada, hemos visto vida sanada, hemos visto gente crecer hoy por hoy sirviéndole al Señor. Y quiero cerrar con esto, me quedan 5 minutos. Usted nació de nuevo. Usted está comenzando este caminar. ¿Sabe qué necesita? Quiero que te fijes como meta. Usted necesita madurar, crecer espiritualmente. ¿Sabe? Tienes la bendición. Número 1, eres un hijo, una hija de Dios. Eres un heredero del reino de Dios. Dios tiene bendiciones para ti poderosas, para que las disfrutes aquí en la tierra, en esta tierra, aquí donde estamos ahora. Para que tú necesitas ser sanado en la dimensión del reino de los cielos si allá no hay enfermedad. Para que tú necesitas riquezas allá si allá todo es inmensamente rico. Necesitamos esas cosas acá. Ahora, hay herencia. Hablando de bendiciones naturales, porque las bendiciones más importantes son las verdaderas. La unción ministerial, los dones espirituales, el ministerio, las operaciones. Todo aquello potencial poderoso que Dios opera sobre el creyente cuando madura. La Biblia dice que el heredero, oiga bien, el heredero, mientras es niño, no puede recibir herencia. Y hasta que no tiene un nivel de madurez, es cuando comienza a recibir la herencia. En este trabajo que hacemos para Dios, ¿sabe qué anhelamos? Que usted crezca, que usted madure. Que usted, el Padre, pueda verlo y pueda decirle, este es mi hijo, ha madurado. Puedo depositar en él toda esta bendición natural. Qué triste, hermano. Yo he visto experiencia de gente que ha venido, hemos orado por él para que Dios le dé una bendición, para que Dios le dé una vivienda. Y recibieron la vivienda y se desaparecieron de la congregación. Inmadurez. Porque yo no estoy aquí por el pan, yo no estoy aquí por una vivienda, yo no estoy aquí porque quería una esposa, no estoy aquí porque yo estoy aquí por el Señor. Crecí en el Señor. Y estoy agradecido con Él. Entonces, cuando tú maduras, eres un candidato para recibir tu herencia y disfrutarla y gozarte y darle gracias y gloria a Dios. Eso es lo que queremos como ministerio, que acompañarte en este proceso de crecimiento y el día de mañana verte crecer. Verte crecido, ver una generación que está detrás de ti, el cual tú serás instrumento en las manos de Dios para bendecirle y encaminarle en este mismo camino poderoso de Dios. Por eso el ministerio, reconocerlo y dejarte moldear por la palabra de Dios. Experimentar las bendiciones de Dios en tu vida cada día es tan maravilloso que no vale volver la mirada atrás. No hay tiempo para lamentarte, no hay tiempo para quejarte. Yo te invito y te animo a seguir adelante, recibiendo la palabra en esta primera clase que es la obediencia. Decídete en Dios a obedecer a su palabra. Decídete en Dios a obedecer y a reconocer la autoridad ministerial. Y que sea el Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu de que estamos haciendo el trabajo correcto. Y tú verás la bendición sobre tu vida, sobre tu familia
y sobre el llamado que Dios te ha hecho en el cumplimiento del propósito ministerial. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios? Padre, gracias te damos, porque hoy podemos hablar con autoridad de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, reconocemos que no es fácil la obediencia, pero nos conviene. Y vemos el fruto, Señor, cada vez que obedecemos, porque tú eres fiel a tu palabra. Hoy bendigo a cada uno de los miembros, Señor, de este equipo de trabajo, de este seminario. Que en su corazón haya una actitud, Señor, de obedecerte. Que sean escudriñadores de tu palabra. Que no se queden tan solo con lo que le estoy ministrando, sino que vayan a la palabra y puedan validar, Señor, y tú les hables por tu Espíritu Santo y les des la revelación de ese principio de la obediencia que les va a bendecir. Padre, toda honra y toda gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la segunda clase, que creo que la va a ministrar la pastora, y en la tercera nos volvemos a ver. Bendiciones.